Bien, hoy estamos entrando en la disciplina de Kenosis número 6 y es la austeridad. La austeridad es un estilo de vida que decide vivir con lo necesario, sin lujos extremados, sin lujos desmedidos y con una conciencia de que yo no voy a gastar más allá de lo que realmente necesito, ni hacerlo en gastos superfluos ni nada por el estilo. Hay un grupo actualmente que está desarrollando mucho esta conciencia de austeridad que se llaman los millennials. Ellos nacieron con el siglo XXI y han desarrollado un proyecto que se llama Low Submarines. Bueno, traducido al español sería algo así como bajo consumismo, porque ellos están tratando de concientizar a su generación y a las que les siguen de los tremendos problemas que genera el consumismo y los beneficios que genera una vida de austeridad. Ellos dicen que el consumismo atenta contra la integridad completa del individuo, desde su imagen personal, su autoestima, sus relaciones interpersonales, su economía personal, hasta el impacto ecológico que tiene el consumismo. Ellos lo están promoviendo. Así que yo les insto a que pongan en Google Low Submarism y van a ver cosas muy interesantes con las cuales probablemente estén de acuerdo. Pero cuando nosotros hablamos de la austeridad como una disciplina de Kenosis, por supuesto que nos estamos refiriendo a algo mucho más profundo, porque no es solamente una disciplina cívica o una disciplina social o una disciplina ecológica, es una disciplina espiritual que tiene motivos muy específicos y hoy queremos detenernos en tres de esos motivos. El primero de los motivos es conducirnos como discípulos de Jesucristo. Cuando estamos en el Evangelio de Marcos, vemos que reiteradamente el evangelista aclara que para seguir a Jesucristo hay que estar dispuesto a abandonarlo todo. Simón y Andrés dejaron las redes y siguieron a Jesucristo inmediatamente. Juan y Jacobo dejaron a su padre Zebedeo junto con los jornaleros ahí en la barca y siguieron inmediatamente a Jesucristo. Mateo dejó el banco de los tributos, dice, lo dejó todo y siguió a Jesucristo. Juan el Bautista vivía, según vemos en Marcos, una vida bastante ligera. Piel de camello y un cinto de cuero, comía cosas bien sencillas y vivía una vida muy austera. Cuando uno de los discípulos, una de las personas le dijo a Jesucristo, quiero seguirte, quiero ser tu discípulo, Jesucristo dijo, bueno, déjame aclararte que yo vivo una vida tan austera que ni siquiera tengo dónde recostar mi cabeza. Así que la austeridad es un tema constante en la Biblia. Más allá del Evangelio de Marcos, vemos que Pablo le explica a Timoteo que la austeridad es una disciplina espiritual muy provechosa para los seguidores de Jesucristo, que genera una relación con Dios muy fuerte y que si uno no respeta esa disciplina se expone a peligros muy grandes. De hecho, Pablo le dice a Timoteo, conozco a algunos que porque no vivieron una vida de austeridad se extraviaron de la fe. Cuando el año anterior subimos con algunos jóvenes de nuestra iglesia al Turquino, una de las cosas que les dijimos es si quieren llegar a la cima, necesitan ir ligeros. Aún el agua hay que racionarla porque puede llegar a convertirse en una carga excesiva. Y bueno, los cristianos estamos ascendiendo la ladera más escarpada y más alta de todo porque vamos rumbo al cielo y necesitamos estar ligeros. Por eso cuando leemos en Hebreos capítulo 12, desde los versículos 1, 2 y 3, y los que le siguen, el escritor de Hebreos dice, despojémonos de todo peso para poder correr la carrera que Jesucristo modeló delante de nosotros. La segunda forma o la segunda razón por la que nosotros buscamos la austeridad es desarrollar la confianza en Dios. La austeridad me obliga a desarrollar mi confianza en Dios. Y es ahí donde tiene un gran sentido esta parte de la oración modelo donde Jesucristo dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Vemos que cuando Jesucristo llevó a los discípulos a seguirlo en su empresa, ellos vivían una vida muy austera. De hecho, en los momentos que tuvieron que multiplicar los panes y los peces, por mencionar algo, ellos tenían la medida justa, a ellos no les sobraba, les alcanzaba justito. Y eso los obligaba a depender de Dios. Claro que cuando uno vive dependiendo de Dios, entonces ve los milagros de Dios. Quiero aclarar que vida austera no significa vida miserable, ni vida tacaña, ni vida irresponsable, todo lo contrario. Jesús y sus discípulos tenían una bolsa, por cierto, la administraba Judas, lamentablemente, que sustraía, según Juan, pero ellos tenían una bolsa y ese dinero incluso lo usaban para
ayudar a los pobres y para sus gastos personales. Y vivían con dignidad, pero vivían de forma austera. Y significa también que ellos eran bien buenos administradores. Fíjense, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, en las dos ocasiones que lo hizo, los panes, los peces que sobraban, ellos decían, vamos a recogerlos en canastas y vamos a guardarlo, y por supuesto administraban correctamente. Una cosa es la austeridad como una disciplina voluntaria y otra cosa es la escasez obligatoria. Yo me he encontrado y he conversado con muchos hermanos en otros lugares que no viven con la escasez que nosotros vivimos aquí en Cuba. Y ellos dicen, ustedes por vivir en una situación tan, en ocasiones, apretada y hasta precaria económicamente, sin acceso a muchas de las cosas que en este mundo se consideran normales, incluso hasta esenciales, ustedes han tenido, dicen ellos, que desarrollar más la fe. Y yo estoy de acuerdo con ellos. En realidad los cubanos hemos tenido que aprender a desarrollar la fe. Donde me cabe la duda es si la manera, si la actitud con la que nosotros estamos enfrentando la escasez clasifica como una vida austera. Porque puede uno vivir con escasez y confiar en Dios y aún hacer ser un gruñón. Aún así ser un gruñón, ser un quejoso, no vivir con gratitud, no vivir con gozo. Mire, un ejemplo de eso es el mismo pueblo de Israel. Cuando estaba por el desierto, vivía con escasez, hasta de agua vivían con escasez, y vivían con el maná que descendía todos los días. Dios les garantizó y les probó que nunca les faltó nada. Y vieron milagros portentosos, y aún así, viendo milagros que nunca más se repitieron, vivían de queja en queja, de amargura en amargura. Y tenemos que tener cuidado, los cubanos, no estemos viendo los mayores portentos de Dios en medio de esta situación y aún así ser quejosos, ser amargados, estar todo el tiempo perdiendo el gozo y perdiendo también la gratitud de la provisión de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, capítulo 6, versículo 16, no pongan la esperanza en las cosas materiales, porque las cosas materiales no son seguras. Sin embargo, Dios sí da seguridad y garantía permanente, porque Él es quien provee todas las cosas abundantemente. Y quiero detenerme en esta última parte del versículo que dice disfrutar. Sí, porque la austeridad como una disciplina de kenosis nos permite disfrutar todas las cosas que Dios nos da, porque no estamos con el fantasma del egoísmo, ni estamos con el fantasma de la preocupación del mañana, sino que sabemos que todo lo que tenemos viene de parte de Dios, que lo administramos bien, pero que Dios es quien lo ha provisto. Entonces lo recibimos con gozo, lo disfrutamos a plenitud, no tenemos sentido de culpa y estamos muy agradecidos. Así que este es uno de los grandes beneficios también de la disciplina, de esta disciplina de kenosis. En tercer lugar, yo busco la austeridad para procurar la equidad. La inequidad es uno de los grandes flagelos de la humanidad. Esta brecha tan oscura que existe entre los pobres y los ricos está amargando al mundo entero. Cuando vivimos en austeridad, nosotros somos parte de la solución a este problema de la inequidad. Mientras más cristianos en el mundo vivamos o decidamos practicar esta disciplina espiritual de la austeridad, más equidad podrá haber y más también acercamos el reino, porque el reino de Dios, una de sus características es que es un reino de equidad. Y esto fue lo que trató Jesucristo, entre otras cosas, de decirle a aquel joven rico. Le dijo, usa tus riquezas para poder bendecir a los pobres y ven y sígueme. Lastimosamente este joven amaba más las riquezas que a Dios mismo. Pero afortunadamente también hay personas ricas que han seguido el consejo de Pablo en la primera carta de Timoteo, ahí en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 8 y 9. Dice, sean dadivosos, sean generosos, atesoren riquezas en el cielo, usando las riquezas terrenales para bendecir a las personas que no tienen nada, y así se estarán enfocando en la vida eterna. Esto es un principio que vemos constantemente en todo el Nuevo Testamento y especialmente en las enseñanzas de Marcos. Este contraste teológico donde el maestro dice clara y reiteradamente que las riquezas que yo conservo me alejan de la vida eterna, pero las riquezas que yo comparto para la gloria de Dios, con la guía de Jesucristo, con las personas que lo necesitan, entonces evidencian mi cercanía del reino de Dios. No puedo llegar delante de la presencia de Dios
con mis riquezas materiales, porque eso no vale absolutamente nada, esas riquezas no llegan al cielo. Sin embargo, Jesucristo aclara constantemente, sí, hoy podemos usar estos recursos que Dios nos ha dado, estas riquezas materiales que Dios nos ha dado, para bendecir a los pobres, a los desvalidos, y esto tiene mucha conexión con una de las disciplinas que vimos, que fue defender al desvalido, protegerlos, proveerles, darle el agua al sediento, cubrir al que está sin ropa, alimentar al que está hambriento. Y estas cosas que estamos haciendo definitivamente llenan nuestras manos, porque trascienden hasta la eternidad, y esto es uno de los grandes beneficios de vivir en una disciplina de kenosis con un espíritu de buen administrador. Así que quiero recalcar algo que dice Santiago, hermano Jesucristo, ahí en el capítulo 5, versículos 1 al 6. Él fustiga de una manera bien fuerte la inequidad de los ricos avaros que se aprovechan de su posición y maltratan a las personas que viven en pobreza. Concluyendo, hermano, hoy hemos decidido usar el color amarillo para distinguir esta disciplina de kenosis, de la austeridad, porque habla de las riquezas verdaderamente trascendentes, las riquezas que permanecen, usando estas riquezas que hoy tenemos por la bendición de Dios. Para eso nosotros tenemos que concentrarnos, que es una disciplina que procura en vivir un discipulado real de seguir a Cristo ligero, preguntándonos cuáles de las cosas materiales que tengo ahora podrían ser un estorbo para seguir a Jesucristo donde quiera que Él me llame. Vivir por fe, no vivir dependiendo o confiando en las cosas que tengo, sino en la provisión de Dios, y también procurando la equidad del reino de Dios y acercando su justicia a este mundo. Es un gran desafío, pero Dios nos va a ayudar. Dios les bendiga.